Bienvenidos a esta segunda parte de la clase Fisiología del Parto. Nos vamos a centrar principalmente en esta clase en el rol de la oxitocina y las características de la contractilidad del útero. Entonces, las contracciones uterinas, cómo finalmente van a llevar a que se logre desencadenar este parto y termine con la expulsión del feto y la placenta. De la oxitocina, algunas cosas importantes a saber son de que esta es una hormona que principalmente su nombre se asocia a o viene de la palabra griega que significa nacimiento rápido. Su descubrimiento es relativamente nuevo, hace un poco más de 100 años apenas, y esta hormona se determinó de que tenía una participación importante principalmente en la generación de contracciones uterinas. Con el pasar de los años y específicamente los últimos años solamente, se ha visto de que la oxitocina tiene muchas funciones y no es exclusiva solamente del parto, sino que también participa en procesos de socialización, en el enamoramiento, en el orgasmo, entre otros. Como les decía, la oxitocina es una sustancia que tiene varias acciones en el cuerpo. Como les decía, participa en facilitar el parto, estimula la secreción de leche, genera efectos relacionados con el apego emocional, el enamoramiento, entre otros. En muchos mamíferos, la oxitocina cumple un rol que es muy importante para el inicio del parto, pero también estudios experimentales a través de manipulación genética han visto de que no perjudica necesariamente el proceso del nacimiento, ¿ya? Lo que sugiere de que la oxitocina por sí sola no es la única capaz de generar estas contracciones uterinas y generar que se lleve adelante el parto, ¿ya? Porque es una cascada de muchas hormonas y sustancias que están participando. Esta es una de las más importantes, sí, pero si no está participando, el parto podría eventualmente igual llegar a ocurrir. En los seres humanos vemos que los niveles de oxitocina en la sangre de la madre y en la sangre del feto son bajos esos niveles al inicio del trabajo parto y a medida que va progresando el trabajo parto estos niveles comienzan a aumentar. Tenemos que esta oxitocina es una hormona que está constituida principalmente por aminoácidos, ¿ya? Tiene grupos aminos, tiene glicina, cisteína, leucina, entre otros, y esta hormona se libera tanto en hombres como en mujeres. No es exclusiva solamente de las mujeres, se libera en hombres también. Y esta oxitocina característicamente se libera frente a estímulos placenteros, como son el tacto, aparece durante el orgasmo, y también en la mujer específicamente la encontramos en mayores concentraciones durante el trabajo de parto y en el periodo de la lactancia. Entonces, en nuestro organismo hay receptores para oxitocina en distintas regiones corporales: el cerebro, la médula espinal, la musculatura uterina, y esta acción de la oxitocina también depende de dónde se encuentran los receptores, la cantidad de receptores también que podamos encontrar, y la oxitocina no solo interfiere, como les decía, en el proceso del parto y la lactancia, sino que también están participando como hormonas centrales en la excitación sexual, en los orgasmos de hombres como de mujeres, y también cuando hay una gran liberación de oxitocina hace que nosotros nos podamos sentir más tranquilos, con una mejor predisposición hacia los demás. Por lo tanto, tiene un rol fundamental entre el vínculo que se desarrolla entre el cuidado de la madre hacia su hijo al momento del nacimiento. También la oxitocina tiene efectos, por ejemplo, en el riñón, y en el riñón tiene una similitud en su acción con la hormona antidiurética, por lo tanto genera retención de agua también esta hormona, y frente a algunas condiciones ya más patológicas podría incluso llegar a generar hiponatremia. Tenemos que el número de receptores para oxitocina comienza a aumentar de manera progresiva durante la gestación, aumentando considerablemente la sensibilidad del miometrio a la oxitocina, ¿ya? Entonces, esta oxitocina principalmente se está produciendo específicamente en el hipotálamo y específicamente en unas zonas denominadas núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Por lo tanto, se produce en el hipotálamo y desde el hipotálamo se está liberando hacia la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis se está almacenando y desde ahí se libera al torrente sanguíneo. Y una vez ya liberada al torrente sanguíneo, va a cumplir su acción en distintos órganos. La mayoría de las hormonas que se van liberando en el organismo del ser humano van creando ciclos de retroalimentación.
mayoritariamente son ciclos de retroalimentación negativa, pero para la oxitocina, que es una de las pocas que tiene retroalimentación positiva, vemos que mientras se libera más oxitocina, específicamente durante el trabajo de parto, se libera más cantidad de oxitocina a la sangre, se asocia a una mayor cantidad de contracciones uterinas y esas contracciones uterinas generan una distensión en el cuello uterino y esa distensión del cuello uterino mecánica generada por las contracciones y por el descenso de la cabeza mandan un estímulo hacia el cerebro para que se produzca más oxitocina. Entonces ahí se completa ese feedback positivo, que se conoce como el reflejo de Ferguson. Tenemos que la oxitocina también actúa a nivel central y periférico. Está participando, por ejemplo, en el comportamiento. La oxitocina es una hormona neurohipofisiaria que, aún como hipótesis, coordina la causa y efecto de las interacciones sociales positivas. Esta oxitocina se piensa que tiene una función fundamental en la creación de lazos fuertes entre la madre y el hijo, y la interrupción de esta unión podría alterar químicamente al cerebro, específicamente en la respuesta frente al estrés del hijo. Vemos que hay estudios, como les decía, que hay una asociación de la oxitocina específicamente con la memoria social, la conducta materna, el apego, la relación de pareja y la sexualidad. Específicamente en el sistema reproductivo de la mujer, la oxitocina es uno de los roles que más se conocen, tiene un papel muy importante a nivel de la reproducción. Se libera en grandes cantidades durante el parto y también se libera en grandes cantidades durante el periodo de la lactancia. En el parto, lo que está generando es que estimula la contracción del miometrio, ya que esta oxitocina, al unirse a su receptor de membranas, permite la apertura de canales de calcio y se moviliza calcio desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula. Y al ingresar calcio, está favoreciendo el proceso de la contracción, principalmente porque hay procesos que generan la unión de la actina con la miosina. Y en la lactancia, la oxitocina está induciendo contracciones en las células mioepiteliales de la mama, favoreciendo la eyección de la leche. De la lactancia, en el tejido mamario, la oxitocina tiene un rol lactopoyético, ¿ya? Produce la contracción de las células mioepiteliales mamarias, como les comenté, y por lo tanto los alvéolos, como los conductos galactóforos, hacen de que se promueva el vaciamiento alveolar y se produzca la eyección de la leche. La hormona principalmente asociada a la producción de la leche en la mujer embarazada es la hormona del... Aquí, ahí sí. La hormona que se produce o la hormona que estimula la producción de la leche es la prolactina, y la hormona que ayuda a la eyección de la leche es la oxitocina, ¿ya? Esta hormona oxitocina está promoviendo, como les decía, el vaciamiento alveolar y la eyección de la leche. Tenemos que de la oxitocina, específicamente ya con su rol en el trabajo de parto, vemos que durante el embarazo el cuerpo y el cerebro de la madre van experimentando ciertos cambios. La oxitocina se produce en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Desde ahí se va transportando hacia la hipófisis posterior o neurohipófisis, y desde la neurohipófisis se está liberando a la circulación materna. Esta oxitocina está participando, como les decía, principalmente en la contracción uterina. Entonces, cuando se libera al torrente sanguíneo, llega rápidamente hacia el útero, y lo que está generando ahí es que está iniciando la contractilidad uterina, y a medida que va progresando el trabajo de parto, las contracciones se van haciendo un poco más intensas y más frecuentes, y también vamos a ir viendo cómo comienza un aumento progresivo en la liberación de pics de oxitocina. Esta oxitocina no se libera de forma continua, sino que durante ciertos momentos o cada ciertos minutos se van liberando pics de oxitocina. ¿Verdad? Hay pulsos de oxitocina, liberación pulsátil de oxitocina desde la neurohipófisis hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, no se libera de forma continua. Tenemos que la sensibilidad del útero a la oxitocina está relacionada principalmente con el número de receptores de oxitocina,
¿ya? Desde las 20 semanas de gestación existe un aumento significativo del número de receptores de oxitocina y desde la semana 30 en adelante se produce ya un aumento muy marcado. Podrían aumentar hasta 200 veces la cantidad de receptores de oxitocina. Entonces, durante el embarazo, la oxitocina está inactivada por una oxitocinasa que está producida por la decidua, el corión y la placenta. Y una vez que ya sale de esta etapa de equiescencia el útero, vemos que disminuye el umbral hacia la oxitocina, se hace más receptivo porque también empiezan a aparecer mayor cantidad de receptores y vemos que el útero ya empieza a tener más actividad contráctil. Por lo tanto, las células miometriales específicamente son las que están participando en la contracción del músculo uterino. La oxitocina se une a los receptores específicos que están en la membrana, ¿ya? Y esos receptores específicos lo que están haciendo es que están permitiendo la apertura de canales de calcio. Entonces la oxitocina, al unirse a sus receptores, permite la apertura de canales de calcio. Este calcio ingresa hacia la célula y al ingresar hacia la célula, lo que está generando es que hay una estimulación de la unión de la actina con la miosina. Cuando vemos que la activación del receptor de oxitocina específicamente ingresa el calcio intracelular, se está produciendo una depolarización de las membranas. Por lo tanto, cuando estamos viendo la participación de esta hormona, es porque específicamente estamos ya iniciando el trabajo de parto. La cabeza del feto también, a medida que siguen progresando las contracciones, comienza a generar más presión a nivel del cérvix, comienza a generar distensión del cérvix y eso manda un estímulo doloroso hacia el cerebro, ya por vías eferentes, que finalmente hace que se produzca más oxitocina, para que sigan produciéndose más contracciones y siga ese útero contrayéndose para lograr la expulsión del feto. Esto es lo que se conoce como el reflejo de Ferguson. Este reflejo de Ferguson explica de alguna manera que cuando hay liberación o hay producción específicamente de oxitocina en el hipotálamo, en estos nervios supraópticos y paraventriculares, pasan esa oxitocina después a la hipófisis posterior, se libera el torrente sanguíneo de la oxitocina y llega a tener su acción en el útero. Y en el útero está generando contracción uterina. Esta contracción uterina produce dilatación cervical, distensión del cérvix, y esta distensión del cérvix envía otra señal al hipotálamo nuevamente, un feedback positivo, como lo muestra en la imagen de más a la derecha, y lo que está generando es que se cierra este ciclo con una retroalimentación positiva. Entonces, la oxitocina, viendo ya, ejemplificándolo un poco más en la imagen de la derecha, la oxitocina se secreta desde la hipófisis, se produjo aquí en el hipotálamo, se almacenó en la neurohipófisis y desde la neurohipófisis se secreta hacia el torrente sanguíneo, llega a tener su acción en el útero, genera contracción uterina y esa contracción uterina va a empujar al feto hacia el canal del parto. La cabeza del feto está generando presión sobre el cérvix, está generando presión sobre el cuello uterino. Y eso finalmente está logrando que se produzca una distensión cervical y una distensión vaginal durante el parto. Durante ese parto, esa presión y esa estimulación que se está generando envía una señal por vías eferentes hacia el cerebro para que se vuelva a sintetizar más oxitocina y se libere más oxitocina hacia el torrente sanguíneo. Entonces, este es ese feedback positivo y esto es lo que se conoce como el reflejo de Ferguson. Ahí hay otra imagen que ejemplifica lo mismo que les comenté recién. La cabeza del feto presiona hacia el cuello uterino. Esto envía un impulso que se transmite por vías diferentes hacia el cerebro. En el cerebro se estimula la secreción de oxitocina. Esa oxitocina pasa al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo llega al útero para producir contracciones uterinas y se vuelve a cerrar ese ciclo con esta retroalimentación positiva. Entonces, esta oxitocina va a generar contracciones uterinas. Como les decía, no es la única, no es la exclusiva, pero sí de las uterotoninas es la más potente, ¿ya?
Ahora los invito a ver la otra continuación de la clase, donde vamos a hablar específicamente de las características de las contracciones uterinas.